Shabbat Shalom, queridos hermanos y amigos, muchas bendiciones. Les saluda su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, la estación con el espíritu, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, y en cabina principal allá en el sur de California, nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, a los cuales les envío pues saludos de paz y bendiciones, y también a todos ustedes, mis hermanos de las Quejilot de Yoshua, y claro que sí, también a la Yeshiva Yeshua, y a todos ustedes, mis queridos hermanos que siempre están en sintonía de Radio Shalom. Muchas verajot para cada uno de ustedes. Y también pues en esta hora les quiero invitar a que entre a www.elyosoy.com y pueda recibir mucha bendición allí en lo que es material de estudio, en raíces hebreas, material en audio, en PDF, y que les será de mucha bendición. Y ahí hay para todos los niveles, para los que vienen comenzando, para principiantes en las raíces hebreas, y para los que ya tienen algún tiempo y tienen algún conocimiento ya más avanzado. También hay enseñanzas entonces para todos ahí. Muchas verajot, mis hermanos. Espero que entren entonces a la página. Les repito, www.elyosoy.com. Allí usted entra y puede recibir la bendición de los estudios que hay ahí de nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Y bien, hoy nos ocupa la parashá Vayedaber Yehová el Moshe. ¿Y qué significa Vayedaber Yehová el Moshe? Significa y habló Jehová a Moisés. Y está basado en Levítico capítulo 4, verso 1 al 35, Ezequiel capítulo 18, verso 1 al 18, Salmos capítulo 76, Segunda de Pedro capítulo 3, verso 1 al 18, y Apocalipsis capítulo 5, verso 6 al 10. Ahí está basada nuestra parashá. Y nosotros vamos a basar nuestro comentario precisamente en el libro de Vayikra, de Levítico capítulo 4, verso 1 al 35. Pero antes, hagamos tefilá a nuestro Jehová. Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Jehová noten haTorah beshem Yeshua Mashiach Sar Shalom. Amén, amén y amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro comentario de la parashá de hoy. Y mis hermanos, pues hoy nos vamos a enfocar en estos versículos del capítulo 4 de Vayikra, que es del verso 1 al 35. Y nos vamos a enfocar en una palabra que aparece mucho en este capítulo, y es la palabra hatá, que en hebreo significa pecar. Sabemos que hay toda una doctrina en teología, por ejemplo, de lo que es la palabra pecado o hatat, pero nosotros vamos a hablar en una mente hebrea. No vamos a hablar en una interpretación teológica, por así decirlo, sino en una interpretación de raíces hebreas o de la raíz hebrea. Y por eso no vamos a buscar esa palabra en el griego, porque aparte sí podemos utilizar el griego, pero no estamos en el pacto renovado. Acá estamos hablando del primer pacto, donde aparece la palabra pecado. Así que no vamos a utilizar el griego, sino que vamos a mirar lo que es el pecado en una mente hebrea, en lo que es la raíz hebrea. Bien, entonces pecado es la palabra hatat. Mis hermanos, esta palabra aparece acá en lo que es este capítulo de Vayikra, y aparece muchas veces cuando hay que ofrecer el sacrificio, dice, por el pecado. Y por eso es que vamos a hablar del pecado, porque el sacrificio acá
que se habla acá en este capítulo es por el pecado. Entonces, vamos a hablar de lo que es el pecado. Y lo primero que vamos a ver es entonces la palabra pecado en hebreo. La palabra pecado en hebreo es hatat y viene de la raíz het. ¿Y qué significa het? Het en hebreo significa, no estamos hablando de la letra het, ¿sí? No, no se vaya a confundir. Estamos hablando de dónde viene la palabra hatat, pecado, o la raíz de donde viene la palabra hatat, pecado en hebreo. Es la palabra, no la letra, sino la palabra het. Y het, esa raíz significa errar el blanco. Errar el blanco. ¿Sí? ¿Y qué le recuerda eso del pacto renovado? ¿O qué nos recuerda? Nos recuerda lo que dijo el Sheliach, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, verso 14 de la carta a los Filipenses. Y él dijo, prosigo al blanco. Entonces, vemos la relación. El apóstol Pablo dijo, prosigo al blanco. ¿Y qué significa hatat? Hatat significa pecado y viene de la raíz de la palabra het, ¿sí? Que significa errar el blanco. Entonces, ¿de qué blanco está hablando el apóstol Pablo y de qué blanco está hablando acá en Levíticos capítulo 4, en sus versos 1 al 35, donde menciona varias veces lo que es la palabra pecado, que viene de la raíz hebrea het? ¿De qué blanco está hablando entonces? Pues si nos vamos en el sentido espiritual que el Sheliach Pablo nos está hablando allá en Filipenses 3:14, el blanco es Cristo, como dicen acá en Occidente. Para nosotros sabemos que es Yeshua Mashiach. Ya nosotros tenemos los nombres correctos, aunque claro, no es que tenemos una obsesión contra o odiamos decir Cristo, decir Jesús, ¿verdad? No tiene nada que ver como algunos mal enseñan. Pero tratamos de enseñar los nombres correctos, ¿verdad? Entonces, Mashiach Yeshua o Yeshua HaMashiach, que significa nuestro Mesías, ¿sí? Yeshua nuestro Mesías, nuestro Mashiach, mis hermanos. Así que el blanco es nuestro Yeshua, nuestro Yehoshua. Y cuando pecamos, erramos el blanco, ¿sí? Erramos el blanco. Es decir, fallamos. Le fallamos al blanco que es Yeshua HaMashiach. Qué tremendo y qué triste. Porque varios pueblos vive sin temor del Mashiach y pecando constantemente. Pero cuando vemos del hebreo esta palabra, entonces, hatat, pecado, que viene de la raíz het, que significa errar el blanco, en su segundo significado de la raíz het, en su segundo significado tiene que ver mucho con lo que pasa cuando alguien peca, y es la culpa, porque su primer significado de la raíz het es errar el blanco y el segundo es culpa. Y eso es lo que sucede. Cuando fallamos, cuando pecamos, sentimos culpa. Pero ojo, sentimos culpa cuando tenemos temor al eterno Jehová. Cuando no se tiene temor, no hay culpa, ¿sí? No hay culpa. Entonces, y es por eso que muchas veces el pecado tiene diferente, vamos a decir, entre comillas, significado para las personas. O sea, no a todos significa lo mismo. O no para todos significa lo mismo. ¿Por qué? Porque
cuando nosotros pecamos y le tenemos temor a nuestro Jehová, a nuestro Mashiach Yeshua, el pecado para nosotros tiene un significado de culpa, ¿sí? Pero para los que no le tienen temor al eterno Jehová, el pecado simplemente es una broma, una burla. Se burlan, ¿sí? Cuando pecan. Ah, sí estoy pecando. Ah, me voy a ir al infierno. Ah, sí, ¿qué vamos a hacer? Qué tremendo, mis hermanos. Eso es cuando no hay temor. Entonces vea usted que el pecado no tiene el mismo significado para todos. Para los que tenemos temor al eterno Jehová, pues es un sentimiento de culpa que viene a nosotros cuando pecamos, cuando fallamos. Mientras que para los que se mofan de la palabra, se burlan de la palabra de Dios o no le tienen temor a Dios, pues el pecado lo toman como una broma, ¿sí? No, sí yo sé que me voy a perder, sí yo sé que ando mal, pero es que así soy. Bueno, no hay temor, mis hermanos, así quedan, ¿verdad? Entonces, porque no hay temor. ¿Y qué para los que ya no están en esta tierra y murieron en pecado? Para aquellos tiene otro significado. ¿Y sabe qué es? Condenación eterna. Allá donde está su alma hoy condenándose para siempre. Para ellos tiene otro significado y es un significado muy terrible, que si los que hoy se burlan de Dios y de su Dabar, de su palabra, de su Torah, supieran qué es lo que sucede al alma cuando parte de esta tierra y es un alma pecadora que no quiso arrepentirse, que no quiso venir a los pies del Eterno, de Yeshua. Si los burladores supieran, mis hermanos, no se burlaran como se burlan. Si los burladores conocieran dónde están las almas que hoy murieron en pecado y que no quisieron arrepentirse, entonces no se burlarían como se burlan hoy. Es tremendo. Pero para nosotros entonces, los que tenemos temor al Eterno, el pecado es una culpa, sí, para nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos lo que dicen los sabios judíos, el Talmud y los sabios judíos, para ellos, ¿sabe qué es el pecado, mis hermanos? Para ellos es dicen así, literalmente dicen que es una estupidez, así como lo escuchan. Suena un poco fuerte, sí, pero quizá para algunos países suene fuerte decir así, pero así lo dicen ellos, mis hermanos. El pecado, dicen ellos, es una estupidez. Y cuando una persona peca, entró en una etapa de estupidez. Así lo dicen ellos. Entonces, y que así lo describen literalmente. Así que, en pocas palabras, hay que aborrecer el pecado, como dice el eterno Jehová. Hay que aborrecer el pecado. También nuestros hermanos de Yehudá dicen que pues el pecado trae lo malo, obviamente, ¿sí? Es destructible o destructor. Y bueno, trae lo que estamos hablando, culpa. Y cuando nos ponemos a ver, en realidad es así, mis hermanos, ¿sí? El pecado destruye. El pecado hace mal al hombre. El hombre hace mal pecando y el pecado hace mal al hombre. O sea, el hombre ama el pecado, hace mal amando el pecado y el pecado en consecuencia hace mal al hombre, lo hace miserable. Y puede ser un pecado grande, de los denominados grandes entre comillas, pero recuerde que para el eterno Jehová todos los pecados son iguales. O puede ser un pecado pequeño, como ya dije, entre comillas, pero
hace mucho daño a quien lo comete. Y también quiero decirles que no podemos, otra vez, ¿verdad? Siempre digo esto, no debemos criticar a quien cae en pecado, sino que debemos de ayudarle. Siempre hablo de ayudar al hermano, no criticarlo, no burlarnos de él. El Sheliach Pablo dijo, mire que el que crea estar firme, que no caiga. Y eso significa que podemos estar muy firmes, pero en cualquier momento podemos caer, mis hermanos, si nos descuidamos. Así que tengamos mucho cuidado. Cuando miremos a otro caer, ayudémosle, restaurémosle, con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Ahora, otra cosa, mis hermanos, es también que debemos de ver de esta palabra hatat, pecado, que viene de la raíz het en hebreo, que es errar el blanco y culpa. Y bueno, otra cosa que debemos de ver acá es que el verbo es hatá. Entonces, la palabra pecado, repito, es hatat, que viene de la raíz het, que significa errar el blanco. Pero el verbo en sí, de la palabra pecado, el verbo en sí es hatá. Es decir, cuando decimos la palabra pecar, ¿verdad? Cuando decimos pecar, en hebreo es, para que usted decir pecar, para decir la palabra pecar, entonces es hatá. Y es interesante porque cuando vamos al hebreo pictográfico, ese verbo pecar, que en el hebreo es hatá, tiene 3 consonantes, ¿sí? 3 consonantes. Y estas son la het, la tet y la alef. O sea, 3 letras en el hebreo. Y en su escritura normal, moderna y en el hebreo pictográfico, estas son las letras. Ahora, el significado es acá el que es interesante en el hebreo pictográfico. Porque estas 3 letras que forman la palabra hatá, que es el verbo pecar en hebreo, ya le dije, son la het, la tet. Estas son las palabras que forman, o las letras que forman esta palabra, la het, la tet y la alef. Y en el hebreo pictográfico, la het es una valla, un muro, por así decirlo. Y la tet en el hebreo pictográfico es una canasta, pero también una serpiente. Y la alef es una cabeza de toro que simboliza a nuestro Abba, a nuestro Elohim. ¿Y qué nos dice eso entonces? Eso nos dice mucho, mis hermanos, en el hebreo pictográfico. Tenemos un muro, tenemos una canasta, que significa proveer, pero también la serpiente, porque esa tet significa, o en el hebreo pictográfico es una canasta que nos da a entender que el Eterno provee, pero también tiene significado de serpiente. Entonces, esa es la letra tet, que es la segunda letra que forma la palabra hatá en hebreo. Y la primera es un muro, es una valla, la letra het, y la última es una alef, que ya le dije que es una cabeza de toro que simboliza al Padre, a lo que es a nuestro Abba.
¿Y qué nos dice eso entonces, mis hermanos? Que la serpiente, que ya sabemos a quién representa, a Satán, cuando hace pecar al hombre, hace que haya un muro entre el hombre y nuestro Dios. Pero qué tremendo, porque esa misma letra que simboliza a la serpiente, que es la Tet, simboliza también una canasta, o en su dibujo pues es no solo es una serpiente, sino que una canasta en el hebreo pictográfico, que significa también que Dios provee. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en lo que es el pecado que separa al hombre de Dios con ese muro traído por Hasatán, se encuentra también lo que es la providencia divina, porque Dios provee la forma y la manera de ser restaurados, ¿sí? Es decir, el perdón. Así que es muy interesante, mis hermanos, y es muy bonito, porque como ya le dije, en esa palabra miramos 4 cosas en el hebreo pictográfico: un muro, la serpiente, la canasta y la cabeza de toro, que simboliza a nuestro Abba, nuestro Padre. Entonces, la serpiente nos separa del eterno Jehová con el pecado, pero esa canasta, que es la misma letra Tet, que también significa serpiente, pero significa canasta también, nos provee la liberación del mismo pecado, ¿sí? La liberación del mismo pecado por nuestro Jehová. Y que todos tenemos ese perdón por medio de nuestro Mashiach Yeshua. Así es, mis queridos hermanos, es muy hermoso. Y debemos de entender todo esto, porque no importa el pecado que usted tenga, en el que haya caído, pero siempre Dios proveerá, como es en el hebreo pictográfico la canasta, el dibujo de la Tet también, que es una canasta, no solo serpiente, como ya le dije, y esa canasta significa proveer. Así que Dios proveerá la forma en que usted se acerque a Él. Una vez más, si le ha fallado, proveerá el perdón. ¿A través de quién? De el blanco, Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach Yeshua. Así que, mis hermanos, busquémosle a Él de todo corazón y recordemos que esa ofrenda por el pecado se hacía como les dije ya en la paracha pasada, tal vez por no haber cumplido alguna promesa. Entonces ahí se hacía esa ofrenda por el pecado. Y también, pues, según los estudiosos, se hacía por no haber querido ser testigo en algún caso, ¿sí? Y ahora, pues, se reconocía que se había equivocado y que debió estar ahí, ser testigo en algún caso de alguien que era culpable y tal vez no lo quiso culpar porque era familia, era amigo, qué sé yo. Entonces iba y hacía esta ofrenda por el pecado. Y la otra razón era por el mismo pecado que podía ser diferente, ¿sí? O sea, sabemos que pecados hay muchos. Y venía y ofrecía ese sacrificio por el pecado, pero hay algo, era un pecado que no era voluntario, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Que todos vamos a pecar. El pueblo hebreo pecaba, fallaba, pero no era voluntario, porque vivimos en una naturaleza pecaminosa, en un cuerpo de carne. Pero
con nuestro Elohim Jehová podemos, mis hermanos, mantenernos alejados del pecado. Y si fallamos, pecamos por cualquier razón, por cualquier debilidad, porque podemos tener alguna debilidad en algo, nadie es perfecto, ¿verdad? En esto, pero si tratamos de servir a Jehová lo más que podamos y alejarnos de ese pecado, de esa debilidad que tenemos, entonces dice la Dabar, diga el débil, fuerte soy. Amén. Entonces Él nos va a proveer el perdón a través de nuestro amado Yeshua. Alejémonos del pecado, busquemos su voluntad a través de su palabra y sigamos sirviéndole a Él. Bien, mis hermanos, hasta acá mi comentario. Espero que les sea de bendición. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien les dice a todos hasta el próximo Shabbat, si Jehová así lo permite. Bendiciones a todos y Shabbat Shalom. Amén.